Esta es mi semana número 3 y voy a introducir raíz de apio. Ya la había comido antes, sabe muy buena, sustituye a la papa, tiene un bajo índice glucémico, bajo en oxalatos, así que vamos a ver cómo nos va con esto. Además de que es un poquito cara, para mí está cara, $3.99 la libra, es algo un poco caro. Una de estas enteras viene más o menos 2,5 libras, casi $9, pero me debe de dar para varias porciones. Ahora yo voy a cocinarla, la voy a hervir y voy a hacer como si fueran papas majadas o raíz de apio majado. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Niurka, Carnívora Latina. Como ya vieron en el segmento anterior, introduje un nuevo alimento y este fue raíz de apio. Me cayó muy bien, esta cantidad hice como si fuera papa majada y me duró para unas 6 a 7 porciones o menos. No sé si volvería a comprar otra vez porque está algo caro. $3.99, como ya mencioné, es mucho. Pero no sé, vamos a ver qué sucede. Con relación a mi periodo, como le mencioné la semana pasada, que me llegó y no tenía ningún síntoma de esos malos que siempre le pasa a uno cuando uno come una dieta estándar. No me dio ninguno, pero al final de mi periodo sí me sentí un poco hinchada, retuve un poco de líquidos y no sé si fue porque todos estos días estuve al pie de la letra con mi plan que estoy siguiendo mío personal y el sábado fui a un restaurante italiano y comí pollo marsala. Esta tiene esa salsa. Traté de escurrirla lo más que pude y me la comí con vegetales. Me hice la prueba de glucosa después de comer y creo que el resultado fue algo positivo porque no se elevó como yo pensé que se me iba a elevar. Lo raro fue que las ketonas subieron, fueron aumentando. Del momento que me tomé la glucosa, que fue media hora, 45 minutos después de comer, y a 2 horas después. Me han preguntado que si las libras que bajé la semana pasada fueron de agua, grasa o músculo. La voy a poner aquí. La gráfica dice que lo que he bajado en total, que por cierto, esta semana no bajé mucho. Solamente bajé 3 onzas. Supongo que fue por el periodo que tuvo que influir en eso. Y para un total en estas 3 semanas han sido 3 libras, .9 onzas. El BMI fue de un .8 menos desde que empecé. El body fat, que es la grasa corporal, bajé 1.2%. Dice que la grasa subcutánea la bajé 0.9%. La grasa visceral menos 1. El agua en el cuerpo decía que yo la tengo bajita y dice que la aumenté 0.9. Eso quiere decir, creo que yo no estaba tomando agua suficiente. Es lo que yo asumo. El músculo del esqueleto lo aumenté 0.7%. La masa muscular aumenté 0.1 onza. No es mucho, pero vamos, por lo menos vamos subiendo, no vamos bajando en masa muscular. La densidad de los huesos no ha aumentado, sigue igual. También decía algo sobre la proteína, que tampoco sé qué significa esto, pero dice que yo la tenía bajita y aumentó 0.4%. Y lo que más me asusta es, tengo 52 años, es mi edad metabólica. Eso está horroroso. Que supongo que eso con el tiempo irá a cambiar mientras mi metabolismo se recupere. Alguien me preguntó que qué clase de agua yo tomo. Yo supongo que se refería a que si tomo agua
con infusiones, agua con sal, agua con gas. Bueno, yo tomo agua regular filtrada, agua con gas de vez en cuando, porque a veces siento esa necesidad de... Nunca fui de tomar soda, en realidad, pero llegó un tiempo que sí tomaba una latita de soda diario. Pero ahora solamente agua filtrada y agua de soda. He incorporado agua Soleil, aquí, que es agua saturada con sal del Himalaya. Esto se supone que los beneficios son ayudar con la digestión, con los minerales, el desbalance de minerales, y se toma en 8 onzas de agua una cucharadita de 5 mililitros. Después de levantarte inmediatamente, yo supongo que a esto le puedo atribuir el agua en mi cuerpo aumentado. Puede ser que esto sea la respuesta, porque de verdad que los electrolitos, si lo compramos por ahí, salen muy caros. Esta sal la compré y es de buena calidad, sal del Himalaya. La compré en rocas grandes, así se sabe mejor que no está contaminada como las que vienen ya en polvo. Muy importante, de verdad que esta semana la he pasado de maravilla. De verdad que, con excepción a la primera semana, que tuve como con un hambre insaciable, esta semana y la segunda han sido de verdad muy, muy buenas. No he tenido antojo, no he tenido ese deseo de comer ninguna otra cosa. La comida me ha llenado satisfactoriamente. No me he llenado tampoco al límite de que ya no puedo más. Y no me he quedado con hambre tampoco. Estoy muy contenta por eso, porque no necesito estar comiendo comida de más. Bueno, esta fue mi actualización de esta semana, la semana número 3. Si tienen alguna pregunta, díganme ustedes cómo van en su alimentación, qué han incorporado, qué están haciendo. Actualícenme ustedes también para saber que no estoy sola. Gracias por ver mi video. Acuérdate de suscribirte, dale like, comenta, compartir para que sigamos creciendo. Hasta la próxima.